Al igual que 1968 o el 2020, 1994 es uno de esos años que han marcado la historia, en este caso la historia de México. Yo soy Alex Martínez, estás en Hablemos de Historia, comencemos. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta, porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirva, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores. Para mí, el 1994 comienza 6 años antes, en 1988. México llevaba más de 50 años gobernado por un mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional, más de 50 años en los que reinaba la represión, el influyentismo, el dedazo, pero sobre todo la corrupción. Gobiernos como los de Díaz Ordaz y Echeverría habían puesto muestra de esto mismo. Además, en septiembre de 1985, un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter había azotado el centro-sur del país, causando grandes daños a la capital, mismo en el que el pueblo mostró lo mejor de él uniéndose para ayudarse mutuamente y el gobierno de Miguel de la Madrid nada más que incompetencia. Un año después, México era sede por segunda ocasión de la Copa Mundial de la FIFA, consagrándose Diego Maradona en la cancha del Estadio Azteca, así como Pelé lo había hecho 16 años antes. Al año siguiente surge la banda Caifanes, misma que junto a muchas más marcaría a toda una generación, y así llegamos a 1988, año de elecciones, año de cambio en el poder. Por el PRI contendía Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces secretario de Programación y Presupuesto, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, por el Frente Democrático Nacional y por el Partido Acción Nacional, Miguel Cloutier, y finalmente Heberto Castillo por el Partido Mexicano Socialista, además de un par de candidatos adicionales. El 6 de julio de 1988, millones de mexicanos acudieron a emitir su voto. El nivel de participación fue el del 50.4%. Sin embargo, el resultado de las elecciones de presidentes de la República, senadores, diputados y asambleístas no se dio a conocer esa noche, sino hasta una semana después, lo que despertó muchas especulaciones. Los primeros resultados debieron comenzar a aparecer en las pantallas del Registro Nacional de Electores hacia las 7 de la tarde del 6 de julio. Pero esto no ocurrió. Uno de los comisionados ante la CFE informó que el sistema de cómputo se había, entre comillas, caído, y el presidente de esta había planeado una reunión con la Secretaría Técnica para corregir la falla. La misma noche de la jornada electoral, los partidos denunciaron que no tuvieron acceso verdadero a los centros de cómputo. Los candidatos presidenciales, a excepción de Salinas, acudieron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para denunciar anomalías en los comicios. También señalaron la noche del 6 de julio del 88 la supuesta falla de las computadoras, por lo cual no se conocieron los primeros resultados de la votación nacional y afirmaron que era una manipulación de la Secretaría de Gobernación para no reconocer que el partido oficial por fin había perdido. En los días posteriores los candidatos se unieron para denunciar un fraude electoral y realizaron varias protestas. Ante la ola de críticas por el retraso de los resultados, el 10 de julio la CFE publicó un desplegado en los diarios nacionales dirigido a la opinión pública sobre el procedimiento de escrutinio y cómputo de las elecciones que se llevaron a cabo. Ante la CFE fueron denunciadas múltiples irregularidades registradas en la jornada del 6 de julio, entre ellas la duplicación de credenciales electorales, repartición anticipada de boletas electorales ya cruzadas a favor del PRI, entre otras. Al ejido La Unión llegaron muchas cartas de puros señores difuntos, dando gracias por su voto. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aun sin embargo tal le dan gracias por su voto al PRI. Es que es eterno. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Sin embargo, el 7 de julio, la PGR informó que había recibido en sus oficinas instaladas en todo el país solo 8 denuncias formales por hechos considerados delitos cometidos durante el proceso electoral. El 13 de julio, al concluir el cómputo de los 300 comités distritales a nivel nacional, la CFE informó que la mayoría de los votos emitidos en la elección para presidente de la República correspondían de la siguiente manera:
Carlos Salinas de Gortari, 50.36% de los votos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 31.12%. 17.07 para Manuel Cloutier, 1.42% para Gumersindo Magaña Negrete y 0.42 para Rosario Ibarra de la Piedra. El presidente de la CFE y secretario de Gobernación, Manuel Barlet Díaz, solicitó a todos los partidos políticos aceptar el mandato de la voluntad popular. La violencia también estuvo presente días previos a las elecciones. El 2 de julio, Francisco Javier Obando Hernández, responsable del cómputo electoral nacional, y su secretario Román Gil Heraldes, militantes del Frente Democrático Nacional y colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas, fueron asesinados a balazos en Ciudad de México. Días después de la jornada, el 9 de julio, apareció el candidato a diputado federal por el PAN, Roberto Colín Gamboa, de 31 años de edad, quien había sido secuestrado, golpeado y drogado por misteriosos sujetos, luego que demostró fraude en su distrito en el que iba ganando. Aún a pesar de todo, el priista Carlos Salinas tomó posesión de la presidencia el 1 de diciembre de 1988 entre un ambiente de separación y decepción popular. Integrará su gabinete por egresados de universidades norteamericanas, como Manuel Camacho de Princeton, Luis Donaldo Colosio de Northwestern University y Ernesto Zedillo de Yale, entre otros nombres. Para fortalecer el control político de su grupo compacto, Salinas luchará contra los dirigentes sindicales corporativos opuestos a sus políticas neoliberales, como el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, quien será detenido y condenado a 35 años de prisión. Simultáneamente, tratará de reformar al PRI, que no fue capaz de darle una victoria clara, mediante la sustitución del nacionalismo revolucionario por el libertarismo social, con base en algunas ideas de Jesús Reyes Heroles. Debilitará sus sectores y fortalecerá su estructura territorial y por lo tanto a los gobernadores priistas. Establecerá la afiliación individual y organizará una red de miles de activistas dedicados a promover el voto en sectores tradicionalmente abstencionistas o no empadronados. Por otra parte, procederá a la destitución de los gobernadores que contribuyeron a su derrota, como Luis Martínez Villicaña, Xicoténcan Leiva Mortera y Mario Ramón Beteta, y tratará de aislar y obstruir al Partido de la Revolución Democrática que organizará Cárdenas, etiquetándolo de intransigente y violento. Para reconstruir sus bases de apoyo político, emprenderá una reforma electoral que culminará con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la COFIPE, que creará el Instituto Federal Electoral, el IFE y el Tribunal Federal Electoral, y ampliará el número de senadores de 64 a 128. Salinas asume el poder no solo dentro de una gran crisis política, con una inflación de más del 150%, baja constante del Producto Interno Bruto per cápita y deuda externa de más de $100,000 millones que consume el 60% del presupuesto gubernamental. Al inicio del sexenio, el monto de la deuda es del 45% del PIB, pero después de varios años de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, políticos norteamericanos, mandatarios de países como Francia, Alemania, Canadá, Japón, Gran Bretaña y con bancos comerciales, se logrará en 1992 un acuerdo que reducirá la deuda de más de $7,000 millones, de modo que la deuda total, externa e interna, pasará del 63% del PIB en 1988 a 22% en 1994 y los pagos de intereses del 17% del PIB al 9.8% en 1994. Paliadas las crisis políticas y económicas, Salinas continuará en estrecha relación con las grandes empresas, la transformación radical de México para crear una economía de libre mercado, sin subsidios, mediante la privatización del sector paraestatal y la apertura de una economía al exterior para aprovechar las oportunidades de la nueva economía globalizada, tras la caída de la Unión Soviética y la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Con ese propósito, acelerará la privatización de las empresas públicas iniciada por Miguel de la Madrid. Hacia 1984, el sector paraestatal comprendía poco más de 1,150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores e incluso un centro nocturno que el gobierno federal había adquirido para no cerrar fuentes de trabajo. Y con el propósito de pagar la deuda interna y financiar los programas sociales, Salinas entregará al capital privado la telefónica Telmex, las comunicaciones viales y aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico, como Altos Hornos de México, los seguros, las cadenas hoteleras y los medios de difusión como Imevisión. La banca será privatizada a favor de una nueva casta de banqueros cercanos al grupo en el poder, igual que los beneficiarios de la venta de empresas públicas.
Solo permanecerán como organismos estatales importantes la Comisión Federal de Electricidad, que iniciará su privatización con la entrega de permisos a empresas extranjeras para instalar plantas de generación eléctrica en nuestro territorio, y Pemex, que se estructurará como holding corporativo y se abrirá a la inversión privada extranjera. Negociará con el presidente estadounidense George Bush y después con Bill Clinton y el primer ministro canadiense Brian Mulroney el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por el cual los tres países eliminarán paulatinamente los aranceles al comercio trilateral a partir del primer día de 1994. Al firmar el tratado en 1993, Salinas logrará su mayor victoria política, pero terminará con el nacionalismo económico surgido de la revolución. Así, durante los primeros 5 años de su gobierno, Salinas irá construyendo la legitimidad que no obtuvo en las urnas mediante los logros de su gobierno, dejando el terreno casi que aplanado para el próximo candidato del partido oficial a las elecciones del 94. Pero en el interior del país, en la selva chiapaneca, no piensan lo mismo. Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena: Tzotzil, Celtal, Chol, Tojolabal, Zoque y Mao. Nosotros pensamos... El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, de forma sorpresiva y sin una declaración previa, inició una insurrección armada en el estado de Chiapas. Una vez producidas las ocupaciones, emitieron la declaración de la Selva Lacandona, por la que declararon la guerra al gobierno mexicano, a la vez que pidieron trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Pero, ¿qué es el EZLN? ¿Qué buscaba? ¿Por qué se alzó ese 1 de enero de 1994? Pues en México, desde tiempos de la conquista, posteriormente en la independencia y ya en México como nación libre y soberana, realmente se ha relegado al indígena, a los pueblos originarios, a segundo plano o menores, solo acudiendo a ellos en tiempos de campaña o como identidad turística. ¿Cuántas veces no hemos visto en Instagram a los influencers güeritos tomarse fotos con señoras indígenas y con frases tipo nuestras raíces o cosas así? O a los políticos que usan como imagen de campaña una foto suya con pueblos indígenas para cuando ganen olvidarse completamente de ellos. Lo olvidado sistemáticamente que estaban todas esas comunidades llevaron a que con los años se terminase generando un hartazgo. Es por eso que el EZLN surge durante la dictadura del PRI, que como ya dijimos llevaba más de medio siglo en el poder. La situación dio paso a que muchos jóvenes consideraran los canales legales de participación política cerrados y apostaran por la formación de organizaciones armadas clandestinas para buscar el derrocamiento de un régimen que desde su punto de vista era autoritario y mejorar así las condiciones de vida de la población. De una de estas organizaciones, las Fuerzas de Liberación Nacional, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las FLN se fundaron el 6 de agosto de 1969 en el norte del país, y ya para febrero de 1974 se suscitó en San Miguel Nepantla, Estado de México, un enfrentamiento entre una unidad del Ejército Federal e integrantes de las FLN, algunos de los cuales perdieron la vida a raíz del combate y otros serían arrestados. Como consecuencia a este enfrentamiento, la FLN perdió su capacidad operativa, y a principios de la década de los 80, algunos de sus militantes decidieron la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así, el 17 de noviembre de 1983, un grupo de personas, entre los que se encontraban indígenas y mestizos, declararon formalmente constituida la formación de un ejército regular que el 1 de enero de 1994 salió a la luz pública declarando la guerra al gobierno mexicano. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas dictatoriales, ¿no? En las primeras horas de 1994, los rebeldes atacaron y consiguieron ocupar las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, Oxcuc, Huistán y Chanal. El EZLN atacó la 31ª zona militar, en un combate que duró más de 10 horas, a pesar de que el comandante militar, el general Gastón Menchaca Arias, había concedido el día franco a varios integrantes de sus tropas, con motivo del Año Nuevo. Finalmente, el EZLN no consiguió el objetivo y se replegó selva adentro. Al mismo tiempo se llevó a cabo la batalla de Ocosingo, una de las más sangrientas de aquellos primeros días de enfrentamientos. Según fuentes gubernamentales, el Ejército Federal combatió al EZLN con la instrucción de cuidar a la población civil. En una de estas acciones resultó muerto el subcomandante insurgente Pedro, jefe del Estado Mayor del EZLN.
El día 3 de enero, los rebeldes capturaron al general Absalón Castellanos, ex gobernador de Chiapas, y para el 4 de enero el ejército tenía ya el control total de Ocosingo y de las demás cabeceras municipales que el EZLN había tomado. Durante los siguientes 8 días, la capacidad de ataque del EZLN era casi nula. Los informes castrenses confirmaban la derrota de los zapatistas a manos del ejército federal y su fracaso respecto a la primera declaración de la Selva Lacandona en cuanto a marchar hasta la Ciudad de México, ya que militarmente los rebeldes no tuvieron oportunidad de ir más allá de los municipios inicialmente tomados. Tras la sorpresa inicial, el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, dirigió un primer mensaje a la nación el 6 de enero, donde negó que se tratara de un alzamiento indígena y ofreció perdón a quienes depusieran las armas. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos, durante tantas generaciones y con gran esfuerzo, hemos construido y que por eso tanto apreciamos. Desde el gobierno se acusó al EZLN de recibir apoyo extranjero, mientras que los rebeldes emitieron un comunicado en el que rechazaban estas acusaciones y denunciaban abusos de los militares que combatían contra ellos. No habiendo alcanzado sus objetivos y ante la respuesta militar, los rebeldes reaccionaron buscando en un primer momento una salida negociada y proponiendo la participación del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, Rigoberta Menchú y del periodista Julio Scherer García, como mediadores del diálogo. Días después, el EZLN estableció los requisitos que debería cumplir la comisión negociadora, a lo que el gobierno respondió nombrando el día 10 de enero a Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz y la reconciliación de Chiapas y ofreció al EZLN paz con justicia y democracia. Sin embargo, los zapatistas continuaron con su actividad guerrillera y el día 8 hostigó mediante disparos las instalaciones del cuartel general de la 31ª Zona Militar. Se registraron atentados contra torres de abastecimiento eléctrico y contra un gasoducto de petróleos mexicanos. También presuntos zapatistas derribaron 2 torres de abastecimiento eléctrico en los estados de Puebla y Michoacán. Al día siguiente estalló un coche bomba en la capital mexicana. Además, 2 grupos simpatizantes de los zapatistas arrojaron una bomba en el Palacio de Gobierno de Acapulco. El día 12 de enero, el presidente Carlos Salinas ordenó un alto al fuego unilateral del estado en Chiapas, como primer paso para iniciar el diálogo, y envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta de ley de amnistía general. En ese momento, los enfrentamientos motivados por la insurrección habían causado 108 muertos según fuentes oficiales, mientras que el subcomandante insurgente Marcos afirmó años después que 46 rebeldes murieron durante los 12 días de combate entre la guerrilla y el ejército mexicano en enero de 1994. El 1 de marzo, el EZLN presentó al gobierno salinista una lista con sus demandas y el gobierno propuso cambios políticos ordenados en el marco de la ley. El diálogo terminó el día 22 sin acuerdos y los zapatistas anunciaron una consulta para revisar el documento gubernamental entre sus comunidades indígenas y de sus bases de apoyo, a la vez que restringieron el acceso a la prensa a la zona del conflicto. Sin embargo, la crisis política culminó el 23 de marzo de 1994, cuando el candidato priista a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, es asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Hay sitio para todos en el México por el que luchamos afanosamente. Es realmente difícil, complicado, incierto saber qué hubiera pasado si Colosio no hubiera sido asesinado ese día de marzo. Unos dicen que iba a ser lo mismo de siempre, pero disfrazado de esperanza. Otros que sí iba a ser un cambio, pero es realmente y físicamente imposible saberlo. Días antes del 23, el 6 de marzo pronunciaría un discurso que marcaría el rompimiento con el gobierno salinista y una reevaluación a las políticas neoliberales del país. Finalmente, el día 23 de marzo, alrededor de las 4 de la tarde, llega a Tijuana el candidato. El primer lugar que visitaría sería la colonia popular Lomas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irregulares en la ciudad de Tijuana.
En una explanada en pendiente sobre la calle La Punta se colocó un templete improvisado montado sobre una camioneta. Alrededor de 4,000 personas se reunieron para ver al candidato en el denominado Acto de Unidad y participaron 4 oradores locales antes que Luis Donaldo Colosio cerrara el evento con su discurso. Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades, de los barrios, de las colonias populares. Sé de los retos que se enfrentan en estas colonias populares de Baja California y de Tijuana. Pero lo que yo sí también sé, y eso lo he aprendido de ustedes, es que con unidad, con esfuerzo conjunto, con la suma de voluntades, no hay obstáculo que no podamos vencer. A las 5:08 de la tarde, Colosio bajó del templete y se dirigió a pie a su camioneta rodeado por una reducida escolta personal. Y a las 5:12, cuando Colosio había caminado unos 13 metros y medio a la explanada, uno de los asistentes al mitin penetró el cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho del candidato y disparó. Un segundo disparo alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó al suelo inconsciente, sangrando de la cabeza. En medio de la confusión, el grupo de seguridad capturó a un hombre de unos 25 años de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron hacia su camioneta. A las 5:20, el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias del Hospital General de Tijuana. Se realizaron diversas maniobras encaminadas a salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. No obstante, a todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció Luis Donaldo Colosio a las 6:55 del 24 de marzo de 1994. El presunto autor de los disparos, identificado como Mario Aburto Martínez, de 22 años de edad, originario de Michoacán y radicado hace 8 años en Tijuana, fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposición de las autoridades. Mario Aburto sería interrogado por Manilo Fabio Beltrones en la noche del asesinato. Sin embargo, el Aburto, presentado a la prensa en los días posteriores, tenía un corte de pelo militar, menos moreno, no tenía los hematomas sufridos el día del asesinato en la cara y aparentaba estar más obeso, lo que desencadenó una serie de rumores sobre la autenticidad y posible reposición del verdadero asesino. Con solo 4 meses antes de la elección, el PRI se encontró en apuros al no poder cumplir con el requisito constitucional de que ningún candidato presidencial puede ejercer un puesto público durante los 6 meses anteriores al día de la elección. Esto inmediatamente descalificó a todo el gabinete, donde estaban la mayor parte de los posibles sustitutos. Entre los pocos candidatos potenciales disponibles, Salinas, a quien muchos señalaban como el instigador del asesinato, finalmente escogió a Ernesto Zedillo, coordinador de la campaña de Colosio. Este golpe de suerte para Zedillo levantó aún más rumores de la confabulación o el denominado dedazo presidencial. 6 meses después, el 28 de septiembre de 1994, el cuñado de Salinas, José Francisco Ruiz Massieu, anterior gobernador de Guerrero y secretario general del PRI, también fue asesinado en la Ciudad de México, eliminando así a 2 de las más visibles y poderosas cabezas del PRI en México, Colosio y Ruiz Massieu. Finalmente, Zedillo fue elegido presidente, convirtiéndose en el último de una secuencia de 73 años durante los cuales todos los presidentes de México habían sido elegidos por el PRI. Y volviendo con los zapatistas, para mediados del 94 el Ejército Federal tenía apostado, según los cálculos más conservadores, 12,000 efectivos y centenares de retenes y bases de operaciones militares. La opinión pública pensaba que de un momento a otro se firmaría la paz. El gobierno fue recuperando parte del control político de la situación, a pesar de las acusaciones de estar militarizando la llamada zona de conflicto y extender la presencia castrense a lo largo y ancho del territorio nacional, de modo que no se viera ningún obstáculo serio para la realización de las elecciones federales de ese año. El ZLN, por su parte, en febrero había comenzado los diálogos de catedral, en un esfuerzo siendo percibido todo esto como importantes acciones hasta ese momento. En la Catedral de la Paz, los zapatistas, el comisionado Manuel Camacho y el obispo Samuel Ruiz rindieron tributo conjunto a la bandera nacional. El 10 de junio, el ZLN emite la segunda declaración de la Selva Lacandona, en la que propone, entre otras cosas,
replantear el problema del poder, libertad y justicia para que nazca una nueva cultura política dentro de los partidos del país. 2 días después da a conocer el resultado de su consulta y rechaza las propuestas gubernamentales, lo que provoca la renuncia de Manuel Camacho como comisionado para la paz en Chiapas. Además de que acusa al candidato Ernesto Zedillo de sabotear las negociaciones, Jorge Madrazo es nombrado en su lugar. El 6 de agosto, convocada por el ZLN, se inicia en San Cristóbal la Convención Democrática Nacional, cuya apuesta a mediano plazo sería la instauración de un gobierno de transición y la conformación de un nuevo constituyente, que a su vez redactaría una nueva Carta Magna, que finalizaría 3 días después en la localidad de Guadalupe Tepeyac, en Ocosingo, Chiapas. Sin embargo, la Comisión Nacional Democrática se vería desmovilizada luego de las elecciones federales del 94 y del triunfo de Ernesto Zedillo. El 13 de octubre, el obispo Samuel Ruiz presenta una iniciativa para un nuevo diálogo y para reiniciar las conversaciones entre el ZLN y el gobierno federal, que es aprobada por los zapatistas. Sin embargo, a primeros de diciembre los rebeldes consideran que la imposición de Eduardo Robledo formaliza la ruptura al cese al fuego por parte de las tropas militares y nombran a Amando Avendaño Figueroa, director del periódico local El Tiempo y candidato perredista a gubernatura, como gobernador en rebeldía. Ello incluyó la entrega del bastón de mando por parte de los pueblos indígenas del estado, los cuales habían decretado su autonomía desde octubre. Pese a todo, el día 14 de diciembre se establece la Comisión para el Diálogo y la Mediación por la Paz, integrada por legisladores. La respuesta del ZLN es romper con el cerco militar y lanzar una ofensiva política de forma que aparecen 38 nuevos municipios de Chiapas, que son declarados territorios rebeldes el día 19 de diciembre. El 23, la Secretaría de Gobernación reconoce a la CONAI como instancia mediadora para el diálogo con los insurgentes, los cuales anuncian el día 29 un repliegue de sus fuerzas y ofrecen una tregua militar hasta el día 6 de enero del 95. Para finalizar, Zedillo asume la presidencia e inmediatamente se genera una crisis financiera causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera, el llamado efecto tequila o error de diciembre. Prácticamente todo el país fue afectado. Todos los sectores de la población sufrieron crisis y el reajuste del cambio en cómo el valor del peso mexicano estaba evaluado, pero principalmente quienes más fueron afectados fueron en primer lugar las finanzas del gobierno federal, así como también miles de empresas y millones de mexicanos que se encontraban seriamente endeudados, y una buena parte de empresas en dólares y muchos otros con tasas de intereses variables que materialmente se vieron imposibilitados de pagar. La crisis se propagó rápidamente por todo el contexto latinoamericano, alcanzando lugares tan alejados como Argentina, porque para muchos inversionistas ignorantes, todos los países latinoamericanos son iguales. Así que el pánico de lo que estaba pasando en México se extendió a otros países que de la noche a la mañana se vieron escasos en fondos y endeudados a corto plazo. Así terminaría el 1994, un año que duró más de 7 años y que de rato regresa. Regresa tanto el pensamiento colectivo, regresa cuando la corrupción hace de las suyas, regresa cuando los oprimidos levantan su voz, regresa cuando la impunidad aparece, regresa cuando la resistencia social se manifiesta, regresa para no irse. Y como diría la cuarta declaración de la Selva Lacandona, no morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. En la lejanía la selva se avista un caballo claro, entre plantas y neblinas, con un hombre encapuchado, viene con el puño arriba. Y así es como terminamos el episodio 43 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido, aprendido algo nuevo, y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcast o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos amigos, ya saben que yo soy Alex Martínez, síguenos en Instagram como @hablemospodcast, podcast con _t y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. Esto fue palabra de... Tú decide de quién fue palabra. Adiós. Mestizo, con el corazón abierto y la mente en nuestra tierra, siempre nos está observando desde allá, desde la sierra.